Al Capone, el héroe oscuro de Chicago. Imagina esto, Chicago, 1920. Una ciudad donde las calles vibran al ritmo de la violencia, el crimen y el alcohol ilegal. En medio de todo eso, un joven de origen humilde comienza a tejer su nombre en las sombras, decidido a dejar su huella en la historia del crimen organizado. Este joven no es otro que Alphonse Gabriel Capone, conocido en todo el mundo como Scarface, el hombre que haría temblar la mafia de Chicago y cambiar para siempre la historia del crimen en América. Pero, ¿quién era realmente este personaje tan temido y admirado al mismo tiempo? Nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, en una familia de inmigrantes italianos. Capone, el cuarto de 9 hermanos, creció en un barrio de clase baja, donde el crimen y la violencia eran parte del paisaje cotidiano. Aunque su familia tenía buenos valores y trabajaba duramente, su padre como barbero y su madre como costurera, el joven Al no pudo escapar de las malas influencias del entorno. Desde pequeño, mostró signos de rebeldía. Buen estudiante, pero un frecuente fuga de las clases, su vida escolar terminó abruptamente a los 14 años, cuando golpeó a una profesora tras una pelea. A esa temprana edad, Capone comenzó a trabajar en varios empleos humildes, en una confitería, en una bolera y en una fábrica de cartones. Pero su destino estaba lejos de esos trabajos ordinarios. En vez de seguir el camino de la honestidad, pronto se cruzó con figuras del crimen organizado de Nueva York, como Johnny Torrio, un gángster influyente que vería en el joven Capone el potencial para convertirse en uno de los más grandes nombres del crimen. Torrio, conocido como Papa Johnny, se convirtió en su mentor, enseñándole los secretos de la diplomacia criminal. Mientras otros se lanzaban al caos de las peleas y el enfrentamiento directo, Torrio prefería la negociación y la creación de alianzas. Esta lección fue rápidamente aprendida por Al Capone, quien, a una edad temprana, se ganó su primer apodo, Scarface. Todo comenzó con una pelea en un bar de mala muerte, en el que, tras insultar a una de las chicas del lugar, terminó con 3 cortes en su rostro. Aunque le molestaba, esa cicatriz fue la que le dio su icónico apodo. En los primeros años de su carrera, Capone demostró ser más que un simple matón de barrio. Trabajó en extorsión, protección de negocios ilegales, e incluso como guardaespaldas. Su ascenso en la mafia fue meteórico. A los 19 años ya era conocido en el bajo mundo de Nueva York y, tras mudarse a Chicago, las cosas tomaron un giro aún más oscuro. En 1920, con la ley seca en marcha, Capone vio una oportunidad de oro. El contrabando de alcohol se convirtió en una mina de oro, y Capone, junto a Torrio, comenzaron a expandir su red criminal. Pero el camino hacia el poder no estuvo exento de violencia. Con el asesinato de Big Jim Colosimo, el líder anterior del Chicago Outfit, Johnny Torrio pasó a ser el jefe de la banda y, poco después, Al Capone se convirtió en su mano derecha. La ciudad de Chicago pronto sería su campo de batalla, y las calles se teñirían de sangre con los enfrentamientos entre las bandas rivales. En solo unos pocos años, Capone se convirtió en el hombre más poderoso de Chicago. Su imperio incluía cervecerías clandestinas, una red de transporte que llegaba hasta Canadá y una legión de matones y pistoleros dispuestos a hacer su voluntad. Los atentados a la competencia se multiplicaban, y Capone no dudaba en usar su violencia para imponer su ley. Pero no solo fue el terror lo que consolidó su poder. Capone tenía una astucia innegable y, de alguna manera, logró mantener a la prensa y a ciertos sectores de la sociedad de su lado. A pesar de su fama de cruel gángster, Capone también tenía su lado humano. Durante la Gran Depresión, cuando el país estaba sumido en la miseria, Capone abrió comedores para los más necesitados. Alimentó a más de 100,000 personas en las calles de Chicago, y su imagen como un Robin Hood del crimen se cimentó aún más. Gastaba grandes sumas de dinero en propinas generosas y organizaba obras caritativas que, curiosamente, ayudaban a mejorar su imagen pública. Sin embargo, no todo fue gloria para Capone. Aunque su imperio era vasto, su caída también lo fue. En 1931, después de años de evadir la justicia, el gobierno logró finalmente atraparlo por un cargo de evasión de impuestos. La prisión le esperó, y con ella el fin de su reinado de violencia y lujo. Al Capone no fue solo un gángster, fue un hombre complejo, que pasó de ser el niño rebelde de Brooklyn a ser el enemigo público número 1 en Estados Unidos. Un hombre que, entre asesinatos, corrupción y negocios ilegales, también dejó una huella en la historia como alguien capaz de mezclar el crimen con el filantropismo, un verdadero maestro de las sombras. Su legado sigue vivo hoy en día, alimentando historias,
películas y leyendas sobre el hombre que llegó a ser el rey de Chicago, temido, admirado y, sobre todo, inolvidable. La violencia que marcó el reinado de Al Capone en Chicago alcanzó su punto más dramático en 1929, cuando la rivalidad entre las bandas de la ciudad llegó a un nivel sangriento. Durante años, la North Side Gang y la South Side Gang habían estado enfrentándose, con Johnny Torrio y su mano derecha, Al Capone, al mando de la banda del lado sur. La guerra no era solo por territorio, sino por el control de un lucrativo mercado ilegal de alcohol, en plena ley seca. Pero la historia de esa batalla sangrienta de Chicago tomó un giro aún más oscuro la noche del 14 de febrero de 1929. Aquel día, 5 hombres se dirigieron en un Cadillac negro hacia un garaje de la SMS Carthage Company en North Clark Street. Dentro, un grupo de la North Side Gang estaba esperando la entrega de una carga de alcohol. Sin embargo, lo que no sabían era que este chivatazo era solo una trampa mortal. 4 hombres vestidos como policías irrumpieron en el lugar, alinearon a los 7 miembros de la North Side Gang contra la pared y, con frialdad, los masacraron con sus subfusiles Tommy. En la escena quedó una marca imborrable de lo que la mafia era capaz de hacer para imponer su poder. El líder de la North Side Gang, Bugs Moran, había sido el objetivo, pero él se retrasó esa noche y se salvó por un azar del destino. A pesar de la especulación en los medios de comunicación, el caso nunca se resolvió oficialmente. Sin embargo, las huellas apuntaban a Capone y los rumores de que uno de sus hombres de confianza, Jack Machine Gun M.C. Gun, estuvo presente en el crimen parecían confirmar la conexión. No obstante, muchos se preguntaban si realmente Capone había sido el cerebro de la masacre o si, por el contrario, fue una jugada para dañar su imagen. Lo cierto es que este asesinato masivo tuvo efectos inmediatos. La North Side Gang se vio obligada a ceder ante la presión de Capone y se alió con él. Ese mismo año, Capone, junto con otros jefes mafiosos, fundó el Sindicato Nacional del Crimen, una confederación que consolidó su poder y su influencia, tanto en Chicago como en el resto del país. Sin embargo, la violencia no terminó ahí. El 8 de mayo de 1929, Al Capone orquestó la ejecución de 3 de sus propios hombres, John Scalise, Albert Anselmi y Joseph Hinta, quienes habían intentado asesinarlo en una conspiración. El mafioso les ofreció un banquete, y al final de la noche, los 3 traidores fueron golpeados hasta morir, un episodio que inspiró una de las escenas más icónicas de la película Los Intocables. Mientras Capone expandía su dominio y acumulaba riquezas, el fin de su reinado estaba más cerca de lo que imaginaba. En 1929, Elliot Ness, un agente del gobierno, llegó a Chicago con la misión de desmantelar el imperio de Capone. Aunque inicialmente era considerado tímido e incluso torpe, Ness se convirtió en un enemigo implacable de la mafia, formando un equipo de agentes incorruptibles que realizaron redadas masivas en las destilerías de Capone. Fue el comienzo de una serie de problemas para el mafioso, cuya fortuna no era suficiente para seguir sobornando a todos los policías y jueces corruptos. Los Intocables, como se conoció al equipo de Ness, lograron poner a Capone en la mira del gobierno y la jugada final llegó en 1931. Cuando un equipo de investigadores descubrió que Capone estaba evadiendo impuestos de manera masiva. Aunque el mafioso había conseguido mantener su imperio intacto por años, la ley de evasión fiscal fue la que finalmente lo derrumbó. En 1931, Al Capone fue condenado a 11 años de prisión por evasión de impuestos, junto con una multa de $50,000. Sin embargo, incluso entre rejas, Capone no perdió el control total de sus operaciones. Fue trasladado a la temida prisión de Alcatraz, donde su imperio de crímenes se desmoronó. Pero la verdadera tragedia para Capone vino con el avance de una enfermedad que había contraído años antes, la sífilis. Durante su tiempo en prisión, su salud se deterioró drásticamente y en 1939, tras pasar años en el hospital de la prisión, fue liberado debido a su condición mental. A su salida, ya no quedaba nada del temido Scarface. Era un hombre demacrado y confundido, con la mente de un niño. En sus últimos días, Capone se refugió en su mansión de Miami, donde vivió apartado de los negocios, rodeado solo de su familia. A pesar de ser una sombra de lo que había sido, el ex capo mafioso pasó sus últimos días disfrutando de las pequeñas cosas de la vida, el cine, los dulces y el cariño de los suyos. Murió a los 48 años, el 25 de enero de 1947, a causa de una hemorragia cerebral, dejando atrás un legado de crimen, violencia y una caída estrepitosa que se convirtió en una de las historias más impactantes de la mafia en la historia de Estados Unidos.
La historia de Al Capone es una de las más fascinantes y trágicas de todos los tiempos. Desde el reinado de terror que impuso en Chicago hasta su eventual caída a manos de la ley, su vida es un recordatorio de cómo el poder absoluto puede ser tan efímero como el destino mismo. Pero más allá de su vida criminal, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia? ¿Cuánto influye la corrupción en los sistemas de justicia y qué tan cerca estamos de ver que los grandes criminales finalmente caigan, no por la violencia, sino por sus propios errores? Si quieres conocer más historias de mafiosos legendarios y entender cómo operaban sus imperios criminales, sus caídas y sus lecciones, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo video.